Bienvenidos a esta cuarta conferencia en el marco del programa de cierre del seminario que hemos denominado Venezuela, Colonia y o República. Esa interrogante inicial de quiénes somos, donde se requiere de una paciencia histórica, como dice un amigo, para revisar los arquetipos, los símbolos, las estructuras, las negociaciones en el ámbito de lo que hemos llamado el libro de las contrataciones, inaugurado por allá en 1492, cuando Cristóbal Colón firmó las capitulaciones de Santa Fe con los reyes de España, quienes eran los dueños y señores de una compañía, de una casa de contrataciones, la Casa de Contrataciones de Sevilla, que tiene su historia en el marco de la cultura del imperio y de la dependencia. Una de las cosas que hemos subrayado en este seminario y que debo de acotar en esta breve conferencia es la ausencia de espacios de discernimiento, espacios que nos reúnan desde la franqueza, desde lo que Michel Foucault llama el juego parresiástico, hablarse con libertad y franqueza, esa libertad y esa franqueza que no obedece a ninguna empresa, a ningún partido, a ninguna iglesia, sino a la necesidad imperiosa, histórica, profunda, cultural, espiritual, de interpretar desde esa necesaria profundidad desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Víctima los venezolanos de lo que también hemos llamado la guerra civil prolongada, que nos ha mantenido divididos como parte de una estrategia de dominación, aquella vieja estrategia inglesa de dividir para reinar. Hijo de un reino, Venezuela se convierte en una franquicia con su historia de negociaciones, lo que hemos llamado el libro de las contrataciones, inaugurado este libro en 1492, justamente con las capitulaciones de Santa Fe que firma Cristóbal Colón para conquistar estas tierras que van apareciendo como una geografía fantástica y como el paraíso terrenal, como denomina a Venezuela en su diario de navegación del tercer viaje. Los venezolanos tenemos la necesidad de encontrar espacios para producir, en primer lugar, un esquema de interpretación de la realidad, de la historia, de la profundidad antropológica de Venezuela. Y en segundo lugar, al mismo tiempo, producir la interpretación que nos aproxime a esas verdades que muy bien han estado manipuladas por lo que también hemos llamado la cultura bipolar, hija de esta cultura bipolar de el reparto del mundo desde Teherán y Yalta, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, entre los imperios que ven al planeta Tierra como un cuerpo que se debe controlar para que ese planeta entre en la égide de esta cultura bipolar entre socialismo y capitalismo. Todos los proyectos históricos en Venezuela y quizás en el mundo entero han fracasado
¿Por qué han fracasado? Porque no le han garantizado a los seres humanos la felicidad. Y se introduce a partir de esta cultura bipolar, una cultura de odios, el odio ideológico, lo que yo propongo llamemos paraideología, que consiste en utilizar la ideología del otro, cómo piensa el otro, para combatirlo, para, entre comillas, volverlo polvo o acusarlo de basura. El otro es un ser que debo de controlar y para controlarlo debo rebajarlo como ser humano. Esta paraideología, atacar al otro, quitarle la esencia del otro, independientemente de cómo piense, para convertirlo en una cosa que debe ser controlada, así como debe ser controlada una fábrica, un mercado, una empresa. En términos humanos, Venezuela ha sido objeto y sujeto de un experimento interpotenciario. En Venezuela se concentra, sin duda, una disputa entre las grandes potencias para ver quién controla esta franquicia llamada Venezuela, llamada Venezuela. Esa historia del control ha construido una cultura de la dependencia que cada vez es más fuerte y que la cultura de la independencia, que ha sido un proyecto derrotado, un proyecto que muere con Simón Bolívar, me estoy refiriendo al proyecto, no me estoy refiriendo al pensamiento. La Gran Colombia como utopía hoy permanece cercada, cercenada, desde fuera y desde dentro, y se ha convertido el bolivarianismo en una especie de instrumento retórico para convencer a incautos, cuando en la práctica real se trata de una confrontación por permanecer en el poder o por ascender a ese poder, acceder a ese poder, por cualquier vía. Entonces la sociedad venezolana es objeto de esta guerra civil prolongada, lo que yo he llamado estrategia invisible, porque aparentemente no se ve, pero que se plantea en tres niveles que podemos interpretar con suficiente calma y profundidad. La vida común, la vida cibernética y la vida del poder relacionado con la vida empresarial financiera, que finalmente son los que controlan, y de allí el asunto interpotenciario, son los que controlan el sistema de relaciones de este sistema único llamado capitalismo, que no tiene un sistema alternativo que le enfrente. Podrán existir algunas expresiones, pero en Venezuela no se ha construido, no se ha constituido un sistema realmente que se le oponga abiertamente al sistema operante dominante llamado capitalismo. Entonces, ¿cómo construir un esquema de interpretación con tantos elementos en medio de una vida común hostil, una vida común de los venezolanos, dentro y fuera, que hemos sido conducidos a un enfrentamiento bipolar que al querer salirnos de ese enfrentamiento nos vuelve neutrales, que es propio de la bipolaridad, expulsa una fuerza que la debilita, que la neutraliza, mientras que esos dos grandes polos
permanentemente chocan, y este choque ha sido conducido a la vida común, a la vida cotidiana. Además de los elementos de deshumanización que se presentan en la vida cotidiana, este choque se evidencia como una cultura de odio, una guerra civil entre venezolanos, un todo contra todos, que no permite realmente abrir expresiones plurales, diversas, con capacidad de comunicación. Y este es el reto, ir construyendo desde abajo, en la familia, en la comunidad, en la casa, espacios de discernimiento que nos permitan no resolver las diferencias, sino acercarnos a pesar de las diferencias, que aprendamos a convivir como diferentes para la creación de lo que podemos llamar programas comunes, programas colectivos que nos acerquen, que nos permitan entender que las soluciones están dentro del país, dentro de las casas, dentro de nosotros y no fuera, en lo que he llamado el conflicto interpotenciario. Dejamos por acá la lectura de uno de mis últimos libros, Casa Doble, libros que yo propongo que se distribuya gratuitamente a los interesados en obtener el libro Casa Doble, que es un libro sobre los últimos días. Es un libro que la realidad lo está sobrepasando porque da vueltas una situación de enfrentamiento, una situación conflictiva, la ibris colectiva, el enfrentamiento, el odio colectivo, que por muy solapado que se presente, ha hecho estragos en la sociedad venezolana, donde existen mecanismos de distanciamiento, mecanismos de odio que deben estudiarse, que deben interpretarse. Por eso que creo particularmente que la solución está por encima de las ideologías, una especie de reunión hermenéutica que nos permita comprender que la salida no está en uno u otro lado bipolar, sino en la creación de lo que he llamado la cultura de la independencia. Así se presenta un cuadro sumamente complejo y por tal razón quiero invitar a un próximo seminario. Les haremos llegar o nos escriben al correo Proyecto Clase Libre para que generemos mejores condiciones de debate, para que ampliemos el debate en función de estas dos cosas. La base es un espacio de discernimiento que nos permita acercarnos a pesar de la diferencia para producir un esquema de interpretación de la realidad venezolana, de la realidad latinoamericana y de la realidad mundial, siendo el capitalismo el sistema operante de dominación que predomina en el planeta Tierra. Un esquema para interpretar eso. Y dos, la interpretación en sí. El libre flujo de la interpretación en un país que no sabe discutir, que cada vez disminuye las condiciones para discutir, porque los espacios institucionales se han convertido de uno u otro lado en instrumentos de hostigamiento del otro, en instrumentos para dividir el país, para fragmentar, y en instrumentos para conservar el poder o luchar por ese poder. Dos proyectos históricamente derrotados, el capitalismo y el socialismo, las izquierdas y las derechas. Entonces debemos producir la capacidad de hablar con libertad, de hablar con franqueza, de acercarnos, y aquellos que forman parte de ese proyecto, cuyo pensamiento es libre, deben tener la capacidad de emerger de ese proyecto,
de verse y observarse sus conchas monstruosas, porque se han convertido en verdugos del hombre, en perseguidores de lo humano, unos hombres persiguiendo a otros hombres, como diría nuestro gran maestro Mario Briceño Iragorri, el hombre verdugo del hombre. Entonces debemos sufrir de libertad para poder crear los esquemas necesarios para la interpretación y crear la interpretación. Debemos de inventar los instrumentos, los espacios para la reunión de los venezolanos, para abandonar aquellos esquemas, aquellos proyectos que nos han conducido a la guerra civil prolongada entre venezolanos. Entonces debe plantearse la reunión de los venezolanos, pero por encima de esos esquemas de odio, esos esquemas ideológicos, esos proyectos históricos derrotados que han conducido a Venezuela, a la sociedad venezolana, a la división, a la fragmentación, al odio, a la distancia. Por encima de todas las cosas, necesitamos producir cercanía para poder decirnos las cosas sin insultarnos, para poder usar las palabras necesarias, los lenguajes necesarios para la comprensión, para la reunión de los venezolanos. Porque la división forma parte de la estrategia invisible de dominación. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo explicarlo? Cada quien tiene su experiencia, cada persona, cada familia, cada movimiento, cada grupo tiene su experiencia donde se ha fragmentado la condición misma, la conciencia misma, la identidad misma de los venezolanos, combatida en su esencia simbólica, que comienza a profundizarse ese ataque a los venezolanos desde aquella consigna que nadie ha interpretado con la suficiente entereza y profundidad. No tenemos papel toalé, pero tenemos patria. Limpiarse con la patria. El sentido de pueblo es porque simbólicamente existe una base que lo sostiene y un pensamiento que lo proyecta. Este sentido ha sido vapuleado por ambos lados con retóricas impertinentes, lo que llamamos en Casa Doble los chapuceros de la historia, que se han servido de la franquicia llamada Venezuela y que han hecho grandes negocios, y eso es evidente hoy en día, sin tapujos, es evidente que los dos sectores en conflicto por el poder han hecho negocios con esa franquicia, han hecho negocios con nuestra espiritualidad y con nuestra esperanza, que se ve cada vez más reducida. Y cada vez más aumenta la esperanza de que una fuerza extranjera nos libere. Que un ejército extranjero nos libere de este sistema operante, de este dominio, de esta condición bipolar que ha aprisionado a Venezuela, que ha encajonado a Venezuela en, valga la redundancia, una caja de presión donde dos fuerzas, imagínate lo que estamos en el medio, que dos fuerzas chocando cotidianamente. Imagínate lo que expulsa, imagínate lo que oprime esas dos fuerzas, que han reducido la capacidad del venezolano de acercarse, de soñar, de producir utopías, de reducirlo como pueblo, de reducirlo como colectivo, simbólicamente constituido por grandes sentimientos de transformación. Y hoy lo bolivariano aparece como una cosa repugnante. Por eso digo que
el proyecto bolivariano murió cuando murió Simón Bolívar. Pero ese pensamiento, al igual que otros pensamientos, deben de revitalizarse en función de un debate, en función de la reunión, que nos conduzca realmente al acercamiento por encima de las cúpulas, por encima de las empresas, por encima de los intereses planetarios, al acercamiento de los venezolanos. Pero debemos de proponer el juego parresiástico, según lo señalaba Michel Foucault. La capacidad de decirse la verdad. Yo le digo la verdad sin esperar un golpe por parte de ustedes, sino espero otra verdad y que yo deba soportar, que yo pueda soportar. Ese es el juego de la parresía, un conjunto, un colectivo capaz de decirse la verdad, de construir desde esa verdad y de esta realidad oprimente una cosa que comience a producir respuestas, comience a producir acercamientos, comience a producir reuniones de los venezolanos. Por eso quiero invitarles a que nos envíen los comentarios de esta conferencia, que debimos hacerlo por la vía del video, por circunstancias, por problemas de comunicación con el internet, y proponer un espacio que nos siga reuniendo, un espacio donde la diversidad tenga capacidad de reunirse para producir respuestas, que yo sé que son difíciles, en medio de una guerra civil prolongada, que nos coloca en uno u en otro lugar. Debemos tener la valentía, y yo le hago un llamado a quienes están en esos sectores, la valentía de producir verdades para que podamos superar esta guerra civil prolongada. Una nación, un estado, un país, una comunidad dividida, pues es objeto fácil de dominación. Una comunidad donde no se razona, donde primero se piensa con el estómago, donde no hay programas comunes, donde los proyectos históricos están derrotados porque no han sabido, no han podido, no tienen la capacidad de responder estructuralmente a una situación de crisis. Entonces seguimos dando vueltas en el laberinto. Ayer se tenía una asamblea constituyente, hoy se tiene una nueva asamblea nacional, pero seguimos dando vueltas en el laberinto porque se están repitiendo los mismos esquemas de élites que nos llevan a una guerra entre nosotros y al mismo tiempo tienen una profunda incapacidad para resolver los problemas estructurales de Venezuela. Los espero entonces, espero vuestros comentarios por el correo proyectoclaselibre@gmail.com y nos pondremos de acuerdo para un nuevo seminario que nos siga reuniendo en función de profundizar la reflexión en base a estas dos propuestas. Un esquema de interpretación de la realidad de los venezolanos y la interpretación misma, la práctica de interpretación que nos permita acercarnos en función de recuperar esta casa grande que tiene 4 esquinas. Muchas gracias, los quiero mucho y espero seguir conversando con todos ustedes. Muchas gracias.